Antes de comenzar con el Evangelio de San Juan, eh, tengo que decir que volví de comentar algo con respecto a Lucas, al Evangelio de San Lucas. Bueno, hay muchas cosas que seguramente me he olvidado, pero ahora me acuerdo de esta. En San Lucas, las parábolas son muchas, son 32 parábolas, de las cuales la particularidad que tiene es que la mitad, 16 de esas parábolas, son exclusivas de Lucas. Es decir, no la vamos a encontrar en ninguno de los otros evangelios. Es decir, no las menciona. Bueno, era solamente eso, el comentario, ahora vamos a entrar en San Juan. Tanto se ha escrito, tanto se dice y tanto se discute aún hoy sobre tantas cosas como la autoría, como esto, como aquello. Bueno, vamos a empezar por la autoría. Hay muchas especulaciones, pero la sentada incluso por la tradición de la Iglesia, creo que debemos respetar, ¿no? San Ireneo está hablando, y lo que recibe San Ireneo de San Policarpo, que fue discípulo de San Juan. El cuarto evangelio se debe a San Juan, porque no está mencionado, siempre habla del discípulo que el Señor amaba, pero ese es San Juan. Y San Juan es uno solo. Es el mismo San Juan, incluso, que escribe el Apocalipsis. Es el joven discípulo del Señor que estuvo al pie de la cruz. Ese Juan es el autor. Escucharán muchas otras cosas. Escucharán que hubo dos, que hubo tres, no. Bueno, son todas estas especulaciones modernas que lo único que ayudan es a confundir, pero tenemos que ir a la tradición de la Iglesia. En mucho se puede decir de distintos ángulos. Por ejemplo, la cristología, es decir, habla de Cristo, presenta a Jesús como el Mesías, pero lo presenta sobre todo como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios, que es justamente el Mesías. Pero tiene también otra particularidad, que lo da como uno con el Padre. Todo esto lo vamos a encontrar solo en San Juan. Esa base de unidad de los discípulos con Él viene de la unidad que Él tiene con el Padre. Es decir, Él es uno con el Padre y uno con ellos, entre sí todos uno. Recordemos esa oración que hace el Señor en la última cena por la unidad, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Lo presenta primero como el Logos divino, el eterno, la palabra eterna, el verbo eterno, que existe desde la eternidad. Eso es muy peculiar, sobre todo donde queda muy claro en Juan, la preexistencia, antes de hacerse carne. Es decir, por eso el verbo eterno, se hace carne. Y esto solamente lo vamos a encontrar en San Pablo, los famosos himnos, por ejemplo, el de Filipenses del capítulo 2, ¿no? Tan maravilloso himno. También está en Gálatas 4, en Colosenses primer capítulo, los versículos 15 al 18. Y también en la carta a los Hebreos. Es decir, esa preexistencia, técnicamente se llama lo de Filipenses, por ejemplo, kenosis, ¿no? Todo esto es el abajamiento, el Dios eterno que toma la carne, que se abaja, que viene a nosotros. Y característica también, por supuesto, de San Juan, no exclusiva, pero sí lo remarca mucho, que la fe en Cristo, la fe en Jesús, decide la salvación o no del hombre. El que cree en Él se salva, el que no, no se salva. Y el mismo, vemos a través de todo el Evangelio, que el mismo Jesús desarrolla, fundamenta ese derecho de ser el Mesías, el Hijo de Dios que fue enviado por el Padre. Lo vemos con las controversias que hay, las disputas con los representantes del pueblo judío, es decir, lo que llama judíos, que eso da a veces lugar a equívocos, ¿no? Pero así lo llama Juan, los judíos, los pone como los adversarios del Señor. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué escribe él este evangelio? También sobre esto hay mucha discusión, pero hay que ir a la fuente. La fuente es la conclusión del evangelio. Al final del evangelio, en el capítulo 20, los versículos 30 y los que siguen, dice que
hubo muchos signos que no están escritos en este libro, dice. Estos han sido escritos, es decir, los que fueron escritos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, la finalidad por la cual él pone todo esto por escrito, Juan, es para que nos salvemos, para que creyendo nos salvemos. Es decir, la finalidad es la fe nuestra. Bien, ¿quiénes son los destinatarios? Es decir, ¿para quiénes fue escrito? Hay distintas teorías, hipótesis. Según una, el Evangelio de Juan, y quizás de todas estas haya algo, no hay una sola, porque es cierto que el Evangelio de Juan hace, digamos, hincapié, pone énfasis en que el único Salvador es Juan, que es el único Salvador, Jesús, y no Juan el Bautista. Porque estaban los discípulos del Bautista y parece que habría no disputas, pero porque ya en el prólogo, donde dice expresamente de Juan Bautista que él no era la luz, sino que había venido a dar testimonio de la luz. El Bautista también acentúa, incluso en el mismo primer capítulo, expresamente que él no es el Mesías. Y lo mismo, en Hechos, lo vamos a ver, Pablo da con discípulos de Jesús en Éfeso que solo conocían el bautismo de Juan. No conocían el Espíritu Santo, nunca habían ido a hablar de él, y qué bautismo tenían, les pregunta Pablo, dice el bautismo de Juan. Es decir, que había, no digo una confusión, pero había que poner bien en claro que sí, Juan había venido, pero Juan era un precursor, que el que tenía que venir, que no era el Mesías, porque habían discípulos que lo seguirían seguramente como si fuera el Mesías, y eso queda muy claro en Juan. El bautismo que viene a dar, es el bautismo es de conversión, pero no es el que quita los pecados, solamente es el bautismo que dará el Señor, o que vendrá por él. También fue escrito dirigido a los griegos. Tales griegos, según el capítulo 12, versículo 20 de San Juan, vienen a ver a Jesús también. Es decir, él va a los griegos y los griegos vienen a Jesús. ¿Pero qué griegos son estos? Quizás sean los judíos de la diáspora, no los griegos paganos. Y luego, según otros autores, hay un interés especial por los samaritanos. Es decir, Juan va cubriendo ciertas áreas y tiene ciertos propósitos, porque son múltiples, claro, la salvación es para todos, pero hay que focalizar. Los samaritanos, que eran los despreciados, pues el Señor se detiene en Samaria. Famoso el diálogo con la samaritana, el capítulo 4, casi todo el capítulo 4 es eso. Es decir, un interés especial por los samaritanos, incluso la parábola del buen samaritano, ¿no? La actitud, que eso también muestra el interés del Señor, pero aquí, sobre todo en San Juan, lo vemos como más extenso. También hay una actitud crítica en el Evangelio hacia el templo. Siempre, claro, por esas formalidades rituales que no van al fondo de la verdad. Y eso se lo ha relacionado, por eso mismo, al Evangelio de Juan con el movimiento de Qumran, de los esenios, como también con los helenistas de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, se podría interpretar en esa dirección. Y también va dirigido a los gnósticos y a los docetas. Eso se lo ve también en las cartas de Juan, ¿no? Es decir, porque apenas aparece el cristianismo, aparecen las herejías, aparece el gnosticismo, aparecen los que dicen que tenía apariencia de ese cuerpo, pero no era real, que era espíritu, todas esas cosas. Es decir, niegan la humanidad, la carnalidad. Por eso lo vemos en Juan también, que está subrayado ese destaque a la carne, sarx en griego, a la carne de Jesús.
su muerte cruenta en la cruz, con su costado abierto, del cual brotan sangre y agua, y él lo confirma. Es decir, es hombre, y es hombre que muere en la cruz. Es el Verbo eterno que toma la carne, que se hace carne. Pero fundamentalmente, claro, es el fortalecimiento de la fe en los que iban a leer, en los lectores cristianos, que es lo que decíamos, ¿no? El propósito que lo expresa directamente al final del Evangelio. Por otra parte, a propósito de la fe, discípulos sobresalientes formulan esa confesión de fe, a la que quiere conducir todo el Evangelio de Juan. Es decir, el propósito final. Por ejemplo, Pedro, como vocero de los 12, después del primer movimiento de deserción de los discípulos, a raíz en el capítulo 6 del discurso del pan, es el discurso eucarístico, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, si no come mi carne, todo eso que los desoriente, los escandaliza mucho y se van. Dice Pedro, nosotros hemos creído, porque cuando él le dice, ¿y vosotros también queréis iros? Si nosotros hemos creído, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y María también, María hará la confesión, ¿no? De la comunidad joánica. Sí, Señor, yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene que venir al mundo, que iba a venir al mundo. El momento antes de la resurrección de Lázaro. Y también está con Andrés, lo llama Natanael, ¿no? Le dice, hemos encontrado al Mesías, y Natanael también finalmente lo termina reconociendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces que Juan quiere llevar a la fe en Jesús, el Cristo. Desde el comienzo de este Evangelio, da mucha importancia a la confesión de fe, directa e indirectamente. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo.